Virgen del Carmen, Madre querida, tuya es mi vida, vela por mí, y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo, muy cerca de ti. Muy amados carmelitas, muy amados hermanos, hoy es un día muy especial para mí y también para el Carmelo de mi ciudad, el Carmelo de Lima, uno de los dos que hay. Este día se celebra la fundación de este monasterio de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Lima, de mi ciudad, en el Perú. Cumple 382 años de fundación. Y os quería compartir, como dicen aquí en España, este dicho de que es de bien nacido ser agradecido. Y yo todos los años doy gracias por este encuentro y por esta comunidad carmelita en Lima. Yo, como sabéis, soy natural de Lima, pero llevo ya 20 años largos por España. Mi primer destino fue Madrid, luego Sevilla, y ahí fue donde entré a la Orden del Carmen, ya hace también más de 15 años. Pues bien, el homenaje que quiero es darle algunos datos históricos que he ido conociendo y he ido desgranando a través de la historia y de mi vida como carmelita. Yo me siento muy agradecido por esta comunidad de religiosas que desde su clausura estricta, desde su forma de vivir en obsequio de Cristo, en pobreza, castidad, obediencia, mediante la consagración a la vida religiosa en la clausura, son predicadoras del silencio del amor de Dios, pero de la grandeza y delicadezas de la Virgen María en su advocación del Carmen. Pues bien, hay un dato muy interesante que cuando yo conozco esta devoción de la Virgen del Carmen el 15 de julio y me enamoro perdidamente de ella, la Virgen hace que en mi corazón viva de una manera apasionada, como todo lo que yo hago en mi pobre vida. Y sin embargo es rica porque no es de mí, sino es de Él, es por ella quien da la felicidad a mi vida. Y es así como la Virgen me toma la palabra y de la devoción, de la admiración, paso al seguimiento. Cuando salgo del Perú en 1999, mi primer destino es Madrid y luego Sevilla. Y en Sevilla es cuando entro a la Orden del Carmen de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Allí el horizonte se me abre. De lo que yo conocía del Carmelo se expande de una manera tan grande que todavía sigo sin ponerle límites, porque es tan inconmensurable este carisma carmelita. Pues bien, estamos en esta tercera semana ya de Adviento, estamos en estos ajetreos navideños, como vemos, y estamos ante la imagen de la Santísima Virgen del Carmen de Hinojosa del Duque, en Córdoba, en Andalucía, en España. Pues bien, cuando yo decido entrar en religión en Sevilla, voy conociendo esta provincia carmelita que se funda en 1358 en Sevilla, pero que proviene de aquellos ermitaños que emigraron en 1247 del Monte Carmelo. Bien, pues estos frailes en cada una de las casas nuestras de la provincia bética han dejado ese hondo, tierno, profundo y popular culto a la Virgen del Carmen. Me emociono porque lo mismo que viví de una manera popular peruana, la sigo viviendo de una manera popular bética. Pues bien, hay dos datos que me emocionan mucho. El primero es que un fraile de este convento de Sevilla, justamente de Castilleja de la Cuesta, Fray Antonio Vázquez de Espinosa, que nace en 1570 y muere en 1630, este hombre va a ser el primer carmelita de la antigua observancia que va a cruzar el mar y va a ir con una serie de empresarios y nobles, entre ellos en un matrimonio portugués, don Domingo Gómez de Silva y su mujer, doña Catalina María Doria, que van a ser los primeros que van a poner los fundamentos del santuario de la Virgen del Carmen de la Legua en el Callao, el primer santuario mariano carmelitano, la primera casa del Carmen en el Perú. Posteriormente, este hombre, Fray Antonio Vázquez, va a ir describiendo lo que es la América, Sudamérica,
la América recién conocida. Y hay una obra que escribió de su puño y letra. Era un hombre teólogo, un hombre apasionado, un carmelita vehemente y predicador, pero sobre todo contemplativo. Y esa contemplación hace que escriba su gran obra, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, que hoy es prácticamente un reclamo obligatorio para conocer lo que fue los primeros pasos en nuestra América del Sur. Fray Antonio Vázquez de Espinosa era un hombre enamorado del Carmelo, apasionadísimo. Tenía relación con todos los frailes de todas las órdenes religiosas, inclusive muy amigo de los carmelitas descalzos de México. Él estuvo en Quito, estuvo en Guatemala, en Argentina, en Brasil, estuvo en México, estuvo en Estados Unidos y siempre iba por donde iba dejando casas de la Virgen, pero no conventos ni monasterios, porque todavía estaba, entender, el tiempo que estaba edificándose las ciudades. Entonces lo que él iba dejando con estos hombres de gran herencia eran colegios, sobre todo en Lima, en Barrios Altos, que eran las afueras de la ciudad, un colegio de niñas que no tenían padres, pero que querían tener una vida religiosa y casarse buenamente. Entonces era como un internado de niñas. Tanto doña Catalina María Doria y su esposo fundan esta casa en 1620, dándole cobijo, abrigo, educación a todas estas niñas. Sin embargo, ya existía una iglesia dedicada a la Santísima Virgen del Carmen, que veremos más adelante. Este hombre va dejando no solamente este colegio de niñas, sino también en el Callao, en Lurín, en Santiago de Salamanca, o sea, en toda la parte de Camacho, en toda la parte de La Molina, partes de haciendas, donde iba dejando devoción y semillas carmelitas. Fray Antonio Vázquez vuelve a España y se hospeda en el convento del Carmen de la Puerta del Sol en Madrid, pero fallece entre 1625 y 1630. No se sabe, porque ya tenía organizado el segundo viaje y ya era cuando era definitivo estas fundaciones. Pues bien, él lo que hace es dejar aquello, y ya en 1641 fallece Domingo Gómez de Silva y doña Catalina queda viuda. Esta mujer, con la ayuda del obispo de Quito, hacen los papeles para transformar el colegio a monasterio de clausura, y para ello traen 3 monjas de Cartagena de Indias, en Colombia, donde les enseña la forma de ser carmelitas descalzas, y de ahí pues se va a ir fundando nuevas casas carmelitas en el Perú y también alrededor. Pues bien, se funda un 17 de diciembre de 1643. Desde entonces, la devoción a la Virgen del Carmen va a ir cambiando, pero va a ir aumentando. Tener en cuenta que las monjas carmelitas de clausura son mujeres, nunca mejor dicho, de la vida oculta. Pero tengamos en cuenta que no son ocultas por escapar del mundo, sino por estar enamoradas de Dios, y su consagración y el misterio de su consagración en la clausura hacen que vivan para Dios, en Dios y solamente para Él. Pero mirad la providencia, cómo es que a pesar de esa vida estricta y observante, las monjas van a ser pioneras, porque van a ir alimentando desde la clausura a esa balbuciente hermandad que ya existía en esta casa, en esta capilla, en esta iglesia del Carmen. Muestra de ello es que en 1619 está ya la Virgen que le llaman la Madrina, una Virgen de candelero que está ahora otra vez repuesta al culto del altar mayor de este convento, de esta casa carmelita. Pues, ¿y por qué no tiene niño?, me habéis preguntado. Pues justamente porque en el tiempo de la Reforma Protestante y de la Contrarreforma Católica, la orden también tuvo muchas bajas. Entonces, la forma de poder representar a la Virgen defendiendo a sus carmelitas, y también entendamos que hasta 1000
1609, la orden no cambia la fiesta titular, que antes era el 8 de diciembre, la Purísima Concepción, a el Carmen, que es el 16 de julio, muchos siglos después de la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, en 1251. Pues bien, por eso la Virgen se le llama la Virgen Protectora, porque está con los brazos abiertos y con la capa protegiendo a los frailes y a las monjas, a los terciarios y a todos aquellos que lleven el Santo Escapulario. Por eso tiene ese fundamento de la Madre Protectora, de la Virgen Defensora de sus carmelitas. Pasan los siglos y la devoción va en aumento. La Virgen del Carmen no solamente se celebra en Lima, no solamente se celebra en el Perú, en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo. El Carmelo sigue siendo tan grande, y en esta ciudad en especial, la Virgen cada 16 de julio pues congrega a millones de personas en este monasterio que es Santuario Mariano Arquidiocesano. Este monasterio que sigue viviendo con monjas de clausura, pero atendiendo a todo el público, a todos los devotos, a todas horas. Tienen una hermandad de la Virgen del Carmen, tienen una cofradía de laicos consagrados al servicio de la Virgen del Carmen, tienen mucha vigencia en lo que es la vida religiosa. Y ahora hagamos un pequeño paréntesis, que me lo habéis preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre monjas y entre madres? Pues bien, si os dais cuenta, nosotros aquí en Europa, en España al menos, la forma del anonadamiento hace que nos llamemos los frailes y las monjas. Sin embargo, en el Perú, por circunstancias más eclesiásticas, entre comillas, pues las religiosas de vida contemplativa se les suele llamar madres y a los frailes padres. Pero eso es algo irrelevante, no tiene mayor connotación que simplemente el hecho contextual, es lo mismo. Ahora, la diferencia entre monjas y religiosas, sí, las monjas son aquellas que viven en una vida monacal, en un monasterio, como los monjes en un monasterio, son monjas y monjes. Sin embargo, las religiosas se llaman de vida activa, y son religiosas porque viven una vida religiosa, pero no en clausura, sino en una vida activa. Ni más ni menos, pero son pequeñas connotaciones que me habéis escuchado decirlas con mucha naturalidad, pero que me preguntáis, ¿y por qué la diferencia entre esto y aquello? Pues bien, nosotros en ese sentido no tenemos mucha diferencia. Lo que sí, claro, aquí hay más costumbre de frailes y de monjas. En Perú es más de madres y de padres. Bueno, y para terminar, pues hace unos años, la fiesta de la Virgen del Carmen en Lima, en el Perú, ha sido condecorada por muchas instituciones. Es alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Es patrona de ese género musical que es la música criolla. Es condecorada con la Orden del Sol, lleva las llaves de la ciudad. Y hasta hace poco la fiesta en sí del Carmen está declarada como bien de interés cultural, como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Estamos hablando de que este grupo de mujeres llamadas carmelitas descalzas siguen siendo ese reclamo social, esa forma espiritual que necesita la sociedad. La Virgen del Carmen en Lima, como en muchos sitios, pero sobre todo en mi ciudad, no solamente tiene un día de festejo, tiene todo el mes de julio. Sale el primer domingo del mes de julio de la clausura. Tiene las novenas, tiene su verbena, donde sale el 15 como una novia enjollada con sus joyas y recibe a todos sus devotos. Tiene la fiesta el 16 de julio, que es todo el día, literalmente. Sale en procesión desde las 7 de la mañana y regresa el 17 a las 6 de la mañana. Tiene un octavario, tiene un quinario y tiene la procesión de niños, que es el cuarto domingo de julio, y tiene la procesión de despedida, que es el 29 de julio.
Igual sale a las 7 de la mañana y regresa pues a las claritas del día, como diríamos aquí, 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué es esto? Porque la devoción popular, como bien dice nuestro Padre General emérito Fernando Millán, la devoción popular es ese beso, esa caricia en el matrimonio, es ese símil que se hace. Si nuestra fe, si es rígida, no puede decirse que sea una encarnación. El cumplimiento es más protestante, es de cumplo y miento. Cumplimiento viene de rigurosidad, de ser rígido. Sin embargo, la pasión en la devoción popular, como es la fiesta del Carmen, para nosotros y en esta casa del Carmen Alto, como le llaman allí, tiene muchas dimensiones. La eclesial, la carmelitana, la espiritual, la social, la antropológica, la folclórica, la artística. Son tantas las dimensiones que María encierra en esta devoción carmelita y que se centra simplemente en esa imagen que está siempre recibiéndonos con los brazos abiertos, siempre mostrándonos los dos elementos más importantes para el cristiano. Lo primero, su Hijo, por un lado, nuestro Señor Jesucristo, que nos da la salvación. Y si no podemos con ello, la Virgen nos entrega sus vestidos, el santo escapulario. Y estas mujeres en la clausura lo han sabido hacer y gestionar sin romper esa estricta observancia, sin romper su forma de vida de clausura, siendo consagradas con felicidad, con armonía y sobre todo con valentía, porque han pasado vicisitudes y siguen siendo ese foco espiritual para esta ciudad de Lima. Por eso, en estos 382 años de fundación, quiera Dios que siga viviéndose este carisma en esta casa, irradiando tanta forma de ser del Carmelo. Esa forma, como diría nuestro teólogo carmelita del siglo XIV, todo el Carmelo es de María, es mariano. Juan Grossi nos dijo esta frase en una de las muchas y así se cumple. El Carmelo en una sola regla de vida encierra la vida de la Virgen María. Por eso, amados hermanos, amadas descalzas de Lima, felicidades en estos 382 años y seguir adelante con esas llama encendida de vuestra consagración y como vírgenes prudentes seguir esperando al amado que viene en cualquier momento del día, de la noche, de la media mañana, de la media tarde. Y cómo no seguir viviendo con pasión y generosidad nuestra vocación de carmelitas. Que ella, María del Monte Carmelo, nos bendiga y os haga fecundas. Y a todos los que vestimos el santo escapulario le decimos: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a tus carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar.